Muy buenas noches. La costa atlántica está corriendo el riesgo de un apagón como consecuencia de la crisis en Electricaribe. El problema es este. Gas Natural Fenosa, una empresa española, compró hace más de 9 años a Electricaribe, que es una empresa operadora de red de la costa atlántica. Electricaribe no genera energía ni la transporta, la distribuye, es decir, la comercializa. Tiene 2,5 millones de usuarios en nuestra costa caribe. Su servicio está en crisis, casi desde cuando comenzó a operar. Gas Natural Fenosa alega que el 90% de sus suscriptores no paga el servicio y los suscriptores alegan que no lo paga porque no lo reciben o lo reciben muy mal con una sucesión permanente de apagones. La situación de crisis condujo al presidente Santos a solicitar al presidente español de Gas Natural Fenosa, el señor Isidre Fáin, a que venga a Colombia a explicar las razones del pésimo servicio de su subsidiaria en el Caribe colombiano. El señor Fáin llega a Bogotá el próximo viernes y se reúne con el presidente el sábado. Tratarán de buscar una solución al conflicto que no es fácil por la controversia que existe. El exministro de Minas, Amílcar Acosta, conoció en detalle el problema cuando ejerció el cargo y hoy mucho más porque representa a los departamentos costeños y él como presidente de la Federación Nacional de Departamentos pues los está representando. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Habrá apagón o no habrá apagón en la costa? Bueno, Yamid, lo que hemos sabido es que a última hora, igual que ocurrió hace 8 días, Electricaribe dio la cobertura a las garantías que le eran exigibles con fecha límite el día de hoy. A las 5 de la tarde. Correcto. Y la cubrió. Y la cubrió. Pero seguimos en las mismas, Yamid. Seguimos en ascuas porque Electricaribe tiene acumuladas 3 procesos de limitación en el suministro, que no es otra cosa distinta que un racionamiento programado a que está expuesto todo el Caribe colombiano. Y entonces esto lo interpreto como una forma de parte de Electricaribe de comprar tiempo. Y todos los usuarios, los 2,5 millones de usuarios a los cuales le sirve Electricaribe, seguimos con el credo en la boca sin saber a qué hora vamos a entrar efectivamente en limitación en el suministro de energía. Pero, doctora Amílcar, ¿qué significa que Electricaribe haya atendido hoy su compromiso? Bueno, significa que de un monto de aproximadamente 189.000 millones de pesos, que son las exigencias que tiene Electricaribe en los próximos días, hizo un abono de 27.000 millones de pesos. De manera pues que seguimos con una situación de dificultad financiera por parte de Electricaribe. El abono de hoy alivia, pero no soluciona. Sí, no resuelve el problema, Yamid. El problema es más de fondo. El problema que además nos está llevando a una situación que está perjudicando notoriamente a los usuarios, porque le está pasando a Electricaribe como al señor que ya no le fían en la tienda del barrio porque no paga. Porque no paga y la única forma de venderle es de contado. Eso nos está pasando. Electricaribe ha pasado de tener una exposición en bolsa, en donde la energía tiene un precio muy volátil y generalmente está mucho más alto que los precios que se pactan contractualmente. Ha pasado de una exposición del 25% que tenía
antes del fenómeno del Niño, a una exposición de casi el 70%, o sea, casi toda la energía que ellos están distribuyendo la están comprando en bolsa. Y eso significa que la están comprando más cara y ese mayor precio se le traslada finalmente al usuario vía tarifas. Pues es que mire, un corredor bursátil me decía hace un momento que el kilovatio de energía estaba el viernes a 184 pesos. Hoy está a 178. Y debería estar, porque hay agua por todas partes, a 70. Así es. Y entre septiembre y octubre, Yamid, el precio en bolsa subió el 20%. Ese 20% de aumento en el precio en bolsa se le trasladó al usuario a través de su factura. Pero entonces, habiendo desaparecido la temporada del Niño y estando hoy el país nadando en agua, ¿por qué siguen creciendo los precios de la energía? Bueno, eso, Yamid, obedece fundamentalmente al carácter que tienen las transacciones que se hacen en bolsa. ¿Y por qué está tan alto si debería estar tan bajo? Yamid, hoy está alto y mañana puede, porque eso se define a través de la ley de la oferta y la demanda. Pero la tendencia, como ya dije anteriormente, es que el precio en bolsa siempre está por encima del precio que se pacta contractualmente cuando hay contratos bilaterales entre comercializador y generador. En realidad, la bolsa no marca el mercado de la energía, sino los contratos bilaterales entre unos y otros. Sí, claro, por eso las empresas se esmeran por tratar de tener la menor exposición en bolsa posible. Hoy en día podría yo decir que en promedio la exposición en bolsa no supera el 18 o el 20%. Y entonces, doctora Milker, lo que abonó hoy Electric Caribe, ¿le alcanza para una semana? Para una semana. En 8 días, Yamid, estaremos en las mismas. Y 8 días después volvemos a estar en eso. Y esa es una situación que es insoportable y que genera una situación de incertidumbre e inestabilidad a nivel de toda la región. ¿Pero usted cree que Electric Caribe pagó hoy por la inminencia de la visita del presidente mundial a Bogotá o porque comienza a recibir ingresos para ponerse al día? Bueno, ese puede ser parte de su estrategia, Yamid, para presionar el tribunal en vísperas de una reunión muy importante que va a tener lugar con el CEO de Gas Natural Fenosa, sí, que es la que controla a Electric Caribe, y que nos quieren llevar a un tribunal internacional de arbitramiento para dirimir una controversia que planteó Gas Natural Fenosa desde el pasado mes de julio, y están corriendo, Yamid, los 6 meses que prevé el acuerdo bilateral entre Colombia y España para que se pueda convocar ese tribunal. ¿Cuál es, doctora Milker, la controversia? Bueno, la controversia, por lo que ha trascendido, tiene 2 aspectos que han salido a flote, porque públicamente lo ha manifestado así Gas Natural Fenosa. Uno es que ellos cuestionan el sistema regulatorio que existe en Colombia y plantean la necesidad de que haya unos cambios regulatorios porque tal como está actualmente la regulación, eso no le garantiza a ellos la operatividad del mercado. Pero lo otro que están planteando, y lo han dicho reiteradamente, es que tienen una pretensión, Yamid, que una deuda acumulada que tienen de algo más de 4 billones de pesos, el Estado colombiano le responda a ellos por esa deuda. El Estado no puede responderle por una deuda que no es del Estado. De esos 4 billones de pesos de deuda en mora que se ha acumulado en los últimos 8 o 9 años, solo 150.000 millones, 165.000 millones, para ser más exactos, corresponde a deuda oficial. ¿A título de qué va el Estado colombiano a servirle a Electric Caribe y a Gas Natural Fenosa de chepito para recuperarle su cartera
cuando eso debe ser parte de la gestión de Electricaribe. Entonces, doctor Amílcar, dos cosas, o tres. Primero, ¿cuál es el sistema regulatorio que hay hoy en Colombia y por qué Fenosa lo quiere cambiar? Segundo, ¿cuál es la deuda oficial? Y tercero, ¿qué ha originado ese pasivo de 4 billones de pesos inmediatamente después de comercio? A ver, doctor Amílcar, ¿en qué consiste el sistema regulatorio que rige hoy en Colombia y qué es lo que Fenosa quiere reformar o que le reforme? Bueno, el sistema eléctrico nacional se rige por la ley 143 de 1994, es la ley eléctrica, y por la ley 142 de 1994, que es la ley de servicios públicos. Ellos cuestionan ese sistema regulatorio que lo desarrolla, a partir de esa ley, lo desarrolla precisamente la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Y en este sentido, ellos consideran que tal como está la regulación, no se remunera apropiadamente las inversiones que ellos y los demás operadores tienen que hacer para garantizar la prestación del servicio. Pero esa regulación, Yamit, no es solo para el Caribe colombiano y para Electricaribe. Esa misma regulación rige para todo el mercado en el país. ¿Pero qué inversiones ha hecho en gas natural Fenosa que le permitan a ellos exigir del Estado que cumpla ese compromiso? Yamit, precisamente estamos en la crisis que estamos con Electricaribe porque no han hecho las inversiones. Cuando yo llegué al ministerio, llegué desde luego con esa preocupación y Electricaribe se convirtió para mí en la primera prioridad. Entre otras cosas porque yo era consciente, como toda la dirigencia del Caribe, de la gravedad de la situación que hemos venido afrontando hace años con la mala prestación del servicio por parte de Electricaribe, que no cumple, Yamit, con ninguno de los requisitos establecidos en la ley que dice que el servicio se debe prestar con eficiencia, con calidad y continuidad. Y por eso lo primero que hicimos fue tratar de establecer cuál era la causa de la pésima prestación del servicio. Se contrató un estudio que lo coordinó la doctora Carmen Sachaín, experta y ex comisionada de la CRE. ¿Y a qué conclusión llegó Yamit? Que hay un rezago histórico en las inversiones que han debido hacerse en su momento y no se hicieron en línea de transmisión nacional, transmisión regional, transmisión local, distribución y además en subestaciones, transformadores, compensadores. ¿Que eso ha debido hacerlo a Electricaribe? Que Electricaribe le corresponde y es su obligación hacer las inversiones que tienen que ver con las líneas de distribución y las líneas de transmisión local. Esa es la responsabilidad de ellos. ¿Y qué recomendó el estudio? Recomendó que había que corregir ese rezago histórico y de allí que estructuráramos el Plan 5 Caribe, que posteriormente, quien me sucedió, el doctor Tomás González, lo puso en marcha. Ese Plan 5 Caribe contempla las obras prioritarias para mejorar la calidad en la prestación del servicio. Y tiene dos componentes. Un componente que tiene que ver con la red de transmisión nacional, regional y las subestaciones, que eso se invierten y se ejecutan esos proyectos a través de convocatorias que hace la Unidad de Planeación Minera Energético. Son 4 billones y eso se ha venido cumpliendo y va bien la ejecución de ese componente. Pero el otro componente
que vale 1.1 billones de pesos, es responsabilidad de Electricaribe, puesto que tiene que ver con la red de transmisión local y las de distribución. Y Electricaribe no ha venido cumpliendo. Este año, Yamit, solamente llevan ejecutado el 34% de los 287 mil millones que ha debido invertir este año. ¿Y qué va a pasar, Yamit? Se terminan las subestaciones, se renuevan y se refuerzan las líneas de transmisión nacional y regional, pero los usuarios no van a sentir mejora en la prestación del servicio, porque es que el usuario final se conecta es a la línea de distribución y no a las líneas de transmisión nacional o regional. Pero entonces, mire, doctora Vergara, Planeación dijo que la gente de la costa en general sí paga el servicio, así se llamaron, pero que lo paga. ¿De dónde sale el pasivo de los 4 billones? Primero, de deuda. Y segundo, ¿sí pagan los costeños? Hombre, esto de la cultura del no pago realmente no es cierto. Y lo ha dicho Planeación Nacional. Sí. Y lo dijo más recientemente la Superintendencia de Servicios Públicos después de haber hecho una auditoría. En consecuencia, no es cierto que los 4 billones sean deuda de los usuarios. Lo que pasa, sí es deuda de los usuarios, Yamit. Lo que pasa es que esa es una deuda acumulada de más de 8 años. ¿De antes de Gas Natural Fenosa? No. Lo que hace que Gas Natural Fenosa ha venido acumulándose esa deuda que en gran medida es atribuible a falta de gestión de la empresa, porque todas las empresas que prestan servicios públicos tienen que hacer la gestión de recuperación de cartera. Entonces aquí nos estamos enfrentando a una situación en donde han dejado acumular ese problema y nos han metido o han tratado de meternos en un círculo vicioso de que ellos no tienen cómo cumplir con el Plan 5 Caribe porque como no les pagan, no tienen caja. Pero al mismo tiempo, muchos usuarios, no son el 90%, Yamit, entonces, se muestran también renuentes a pagar un servicio que no se lo prestan con calidad. Pero entonces, ¿es verdad que los habitantes de la costa sí están pagando el servicio? Sí, en este momento, y es lo que arrojó como resultado la auditoría que hizo la Superintendencia de Servicios Públicos, que al igual que el servicio de agua, que el servicio de alcantarillado, el servicio de aseo, se viene pagando cumplidamente por los usuarios. También en el caso de la electricidad se viene dando un buen comportamiento de la cartera. Y entonces me pregunta, ¿de dónde sale el pasivo de los 4 billones de pesos que adeudan Gas Natural Fenosa? Bueno, o que adeuda Electricaribe. Sí, esa es una deuda, como ya te decía, acumulada, de la cual hay un componente de deuda oficial que más o menos está en el orden de 165 mil millones de pesos. Pero el resto es energía que ellos han facturado y en muchos casos hay problemas de subnormalidad, hay problemas de falta de atención por parte de ellos porque no tienen, no hacen el mantenimiento adecuado o porque no hacen, digamos, el mejor ejercicio administrativo y han dejado que esa deuda se acumule, Yamit. Pero ahora, el robo de energía que lo hay, tanto en la costa como en todo el país, eso no se puede ocultar, ¿es muy alto en la zona costeña? Bueno, desde luego que sí es alto, Yamit, pero también es cierto que hay un problema adicional que arrastra Electricaribe, que son las pérdidas técnicas que no corresponden a energía que se roben los usuarios, sino a deficiencias que comporta el sistema mismo. ¿Y qué pasa? La norma regulatoria reconoce que en todas partes hay pérdidas técnicas. Es obvio que hay pérdidas técnicas, pero las reconocidas no superan el 12%. Entonces, cuando las pérdidas técnicas de Electricaribe superan el 19%, lo que excede del 12%
a más del 19%, lo tiene que asumir Electricaribe en su PIG. Pero Electricaribe no puede invocar su propia culpa, Sí. que es la falta de gestión para ellos. La deuda oficial está en 165.000 Deuda millones. oficial es la de los hospitales y las escuelas. Los centros de salud, las estaciones de policía, los acueductos. Y eso sí se debe. Bueno, hasta ahora es una deuda reconocida. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Bueno, y hoy tuve la noticia, me parece interesante que eso se dé gracias a la gestión del gobernador Eduardo Verano. Hoy se hizo una reunión de los directores de los hospitales del Atlántico y llegaron a un acuerdo con Electricaribe para un plan de pago para ponerse al día con las facturas adeudadas. Doctora Amílcar, la última pregunta. Todo el mundo está viendo que el Estado o la Superintendencia de Servicios intervenga a Electricaribe. Eso no es posible. Quienes conocen más o menos el tema y quienes lo conocen profundamente como usted, saben que eso no es conveniente. ¿Por qué? Bueno, ello sí es posible, Yamil, sí, pero no y está entre las competencias que tiene la superintendencia. No es posible en la conveniencia de la solución. Pero no sería deseable, claro. y podría resultar contraproducente. Y a veces se cree que una intervención puede ser milagrosa, pero tenemos la experiencia de lo que sucedió con la intervención durante 11 años por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos en Cali. Y al término de los 11 años, cuando la devolvieron, esa empresa no estaba mejor que cuando estuvo peor. Pero si se interviene, ¿el pasivo pasa al Estado? En el momento en que se haga la intervención, lógicamente que tiene que hacerse posesión de la empresa y al hacer posesión de la empresa tiene que seguir operándola y eso significa desde luego que quien la intervenga, en este caso la superintendencia, tiene que tener el recurso para comprarle energía, porque por el hecho de que esté intervenida, no es que los generadores van a dejar de cobrar la energía que venden. Pero si se interviene, ¿quién asume el pasivo? ¿El interventor? No, el pasivo sigue siendo de Electricaribe, desde luego. Eso no se pierde. Eso no se pierde. ¿Por qué Electricaribe no ha cedido ese contrato si tienen tantas pérdidas? Bueno, esa es una excelente pregunta y todo el mundo se la hace. Si este mercado, como dicen ellos, es tan malo y si este negocio es tan malo, ¿por qué Electricaribe no ha facilitado? ¿Y por qué no lo entrega? De pronto están siguiendo la misma estrategia que en su momento Yamit siguieron en República Dominicana y en Guatemala, en donde llevaron a esos gobiernos a unos tribunales de arbitramiento en donde ellos salieron gananciosos. Ojalá no pretendan hacer lo mismo con Colombia. Entonces, lo que usted propone que se haga es que intervengan y que cambien de operador. Sí, la figura del gestor operador es válida, Yamit, y luego a través de una banca de inversión puede establecer cuál es el valor de los activos que ellos tienen. Y no se expone el país a una demanda al suspender el contrato que tenía con Electricaribe y llamar a un nuevo operador. No se expone a que lo demanden. Es que por eso, es decir, en eso ha sido muy cuidadoso el gobierno, es consciente de que hay un litigio, que hay una controversia de por medio, y eso le ha restado, Yamit, capacidad de maniobra al gobierno, y por eso el gobierno tiene que medir sus pasos y andar con pies de plomo para evitar que en esta controversia pretendan los señores de Gas Natural Fenosa sacarle partido a cualquier actuación que pueda interpretarse como que de alguna manera están lesionándose los intereses de Gas Natural Fenosa, atropellando la ley o las normas regulatorias. Me ha dicho, lo que usted diría, doctora Amílcar, es que lo mejor que puede pasar es que el presidente Santos le pida al presidente de Gas Natural Fenosa, el español, cuando venga aquí a Bogotá el próximo viernes, que
le permita al Estado colombiano romper el acuerdo y llamar a un nuevo operador, sin ningún tipo de pleito. Eso sería lo deseable, Yamid. Eso Buscar una salida consensuada entre las partes nos evitaría que este desgaste y este riesgo que significa seguir en que se ha convertido ya en una situación insalvable. Esa es nuestra pregunta del día. ¿Están ustedes de acuerdo en que el gobierno o la Superintendencia de Servicios intervenga a Electricaribe y que el presidente Santos le pida a Gas Natural Fenosa, propietario de Electricaribe, en 85%, que permita la contratación por parte de Colombia de un nuevo generador, de un nuevo operador? Muy buena pregunta, Yamid. ¿Sí o no? Respuesta al final de la emisión. Me olvidaba nuestra parte final. Electricaribe, Un desastre. la costa, Preocupada. intervención. No deseable, pero si en últimas hay que llegar a ello, hay que hacerlo. Gas Natural Fenosa. Gas Natural Fenosa ha dejado su filial a la deriva. Solución, Cambio de operador. presidente Santos. Garantiza que no va a haber apagón en la región Caribe. Doctora Milka, muchísimas gracias. Gracias a ti, Yamid. Vienen las noticias del día en la emisión central y ojalá pase todo eso. Emisión central del Noticiero CN.